correctamente realizadas el que está definido como un dictador. Habría que entrar también en el trasfondo de lo que sucede en Chile y en el Cono Sur para entender que efectivamente todo eso está manejado por un superpoder. Podríamos poner muchos ejemplos de ese tipo. ¿Por qué se producen? Si vemos la concentración de poder económico que hay sobre los medios de comunicación social, periódicos, radios, televisión, etcétera, y la concentración, y quiénes son los que, como Achuel y otros, y de dónde proceden, son los que tienen en sus manos las riendas del poder financiero de esos grupos, hay que convenir en que debe haber una dirección, por lo menos en directrices generales, que opera. Y lo mismo que sucede también fuera ya de la información. Resulta sorprendente que después de unos años de conflictos locales permanentes, de guerras revolucionarias, enfrentamientos terroristas o de guerras locales en determinados espacios de Hispanoamérica, de África, del Oriente Medio, de Asia, del sudasiático, pues de pronto haya una oleada en que todo el mundo empieza a negociar, pero generalizada. Se negocia en Angola, se negocia en Mozambique, se negocia en Camboya, se negocia en el Sudán, se negocia en Abisinia, se negocia en Colombia entre la guerrilla y el gobierno, se negocia en Nicaragua, se negocia en todas partes. ¿Por qué se produce en oleada? ¿Por qué esta conjunción de pronto en un momento cuando se producen los acontecimientos precisamente de Rusia y se acaba la Guerra Fría y se ponen de acuerdo las dos superpotencias? Necesariamente tiene que haber una explicación que está por encima de los gobiernos que inician estos contactos. ¿Tiene algún nombre esta explicación? Tiene nombres desde antiguo. Disraeli ya le llamó el gran poder oculto. Disraeli decía, y hace ya tantos años, y era uno de los participantes de este poder, que quien mandaba, que dirigía los designios de Inglaterra, no eran los que estaban en el escenario, sino los que manejaban los hilos detrás desde las bambalinas. Por eso le llamó el gran poder oculto. Mucho más tarde Churchill, que tampoco es sospechoso, por eso hago estas citas y no hago otras citas para que no me digan que extraigo de sectores ultras o fascistas, que son lo que ahora se lleva para desmentir lo que no conviene que se sepa, estos epítetos. Pues Churchill la llamó la bestia sin rostro, denominación que entra también dentro de otro juego, el de la bestia, que es muy antiguo y está también en toda la hermética antigua. El poder de la bestia, y entraríamos ya en el Apocalipsis y entraríamos en las ciencias herméticas, etcétera, etcétera. ¿Y en la actualidad la bestia sin rostro se podría clasificar bajo este nombre a algún pueblo? Bueno, antes que el pueblo, yo no diría un pueblo. ¿O a una ideología? Generalmente muchos dicen que es el pueblo judío. Pero yo durante el mes que viví en Israel, la guerra de los 6 días, que me aficioné a estos temas entonces, y todo lo que he investigado después, hay que distinguir netamente entre lo que se ha llamado siempre el poder sionista y el pueblo judío. El pueblo judío es la primera víctima del poder sionista, es el chivo expiatorio que utilizan para luego cargar sobre los gentiles y dominar. La bestia sin rostro hoy, es decir, es el poder capitalista mundial. Es increíble. Oye, ¿y el poder capitalista actualmente crees que se está plantando las bases para su reproducción futura, o hay alguna manera de luchar contra este poder que en el fondo nos manipula y a lo mejor no tan en el fondo? Es decir, primero, que está sentando las bases, no, las bases las está sentando desde muy antiguo y desde hace mucho tiempo bajo diversas formas. La rebelión, pues sí, la rebelión puede ser, pero lo que tiene que tomar conciencia el hombre es de la dimensión real de su libertad, y entonces salirse de todos los grilletes que le están poniendo
aparentemente amables grilletes como pueden ser la sociedad de consumo o pueden ser otros mecanismos ideológicos. Pero si en sociedad de consumo estás diciendo que la tecnología no nos sirve o hay alguna otra manera positiva de usar la tecnología. Yo creo que hay que poner la tecnología al servicio del hombre. O sea, el hombre debe usar de la tecnología y no ser un instrumento de la tecnología. Ismael, últimamente en Europa están sucediendo muchos acontecimientos. Por ejemplo, uno de ellos es la reunificación de las dos Alemanias y los acuerdos Estados Unidos-Sur sobre desarme y la perestroika. Con todo esto, ¿a qué se debe? Bueno, esto es una historia un poco larga que trataré de sintetizar, porque nos llevaría incluso a época más anterior a la que tengo que referirme necesariamente y con síntesis, de una manera muy sintética. No olvidemos una cosa que generalmente no nos enseñan en las escuelas ni en el bachillerato ni siquiera en la universidad, que Rusia era una potencia imperial antes de la revolución, que Rusia intervenía decisivamente en todos los procesos que se estaban sucediendo en el mundo durante el siglo XVIII y el siglo XIX, y que, como decía Jules Michelet en 1862, quiero reproducir aquellas palabras, decía: Rusia es un gobierno sin nación integrado por alemanes bálticos rusificados. Le faltó decir una cosa: por judíos alemanes bálticos rusificados. La revolución, según los estudios de Romanescu, la revolución rusa en el 92% fue hecha por judíos bálticos alemanes rusificados, como también el menchevismo y el bolchevismo eran gran parte. Los fundamentos eran precisamente los que quiere imponer hoy la perestroika. Perestroika significa, en una traducción estricta del ruso, reconstrucción, no apertura. Es decir, reconstruir la situación anterior a la llegada de Stalin al poder. Stalin, en realidad, fue el que acabó, ahora se dice que se ha liquidado el comunismo. En realidad, el que termina, en términos ideológicos, con el comunismo es Stalin. Stalin se vale del internacionalismo comunista como un instrumento para llevar a la revolución a otros países y para la expansión del imperio ruso. Los dos grandes modelos de Stalin eran Iván el Terrible y Pedro el Grande, y no lo ocultó. Por eso, a la muerte de Stalin, Stalin hace la Gran Guerra, Stalin lanza para ganar la guerra de nuevo la idea de la Santa Rusia, pero una Santa Rusia vacía de Dios, es decir, sustituye la religión ortodoxa y la católica también por la religión del materialismo, pero lo que quiere hacer es el imperio ruso. Después de muerto Stalin se produce la revancha y hoy llegamos a ese proceso de revancha. Lo dijo recientemente en una entrevista que yo le escuché por la RAI, un hombre ya al cumplir los 90 años, uno de los hombres más importantes de ese poder oculto, el hombre vital junto a Harriman, que ya había muerto, del cártel del petróleo, del cártel mundial del petróleo, y que con Harriman han sido siempre los dos hombres que en la Casa Blanca, fueran los presidentes que fueran republicanos o demócratas, han llevado siempre las relaciones con Rusia. Hermann Hammes decía: yo era muy amigo de Lenin. Con Lenin habíamos empezado a montar grandes negocios de sociedades mixtas. Pero llegó Stalin y destruyó todo aquello. Durante el tiempo de Stalin yo no volví a Rusia. Muerto Stalin, recomencé de nuevo mis contactos con mis amigos hasta llevar a la situación actual. Yo fui el que preparé las negociaciones del desarme y el que preparé los encuentros entre Reagan y Gorbachov, mi gran amigo. Hermann Hammes es judío, naturalmente, y pertenece al poder sionista. Y además creo que los colaboradores de Gorbachev también son judíos. Bueno, y bastantes, por eso he hablado de revanchismo. Es decir, tú tienes, por ejemplo, y es aparte de otros que se podrían decir que los apellidos están más disimulados, su mujer Raisa lo es